Ok. Hola, buenas tardes. Pues nosotros les vamos a dar dermatitis atópica y dermatitis por contacto. Empezamos con dermatitis atópica. La dermatitis atópica, o también conocida como eczema, es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, caracterizada más que nada por un prurito intenso, sequedad cutáneas y lesiones eczematosas recurrentes, por lo cual se va a asociar más que nada a una disfunción de la barrera cutánea o alguna respuesta inmunitaria alterada, que es más que nada uno de los factores. Esta enfermedad es multifactorial, como ya lo voy a mencionar, y puede presentarse en combinación con otras condiciones atópicas, como la rinitis alérgica. La siguiente, por favor, amiga. Pues en etiología, como ya les había mencionado, es multifactorial y va a involucrar varios factores, desde los factores genéticos, donde va a haber una mutación en el gen FLG, que es la filagrina, que más que nada es una proteína esencial para la hidratación de la piel y la cual va a tener como pues algún propósito, sería proteger la integridad de la barrera cutánea. Una vez faltando esta, hace que la piel se vuelva vulnerable y favorece a la deshidratación, lo cual, pues ya había mencionado, va a causar este plurito. Por lo tanto, este va a ser un factor. Otro factor será inmunológico, ya que va a haber respuesta autoinmune que va a desregular el predominio de la vía TH2, que provocará la inflamación crónica, ya que la vía TH2 va a activar ciertas citoquinas, como es interleucinas 4 y 3, las cuales van a estimular las células B para que produzcan anticuerpos contra estas y cause este plurito y haya esta inflamación crónica. Por lo tanto, va a causar prurito. Siguiente, por favor. En factores ambientales, pues más que nada van a haber exposiciones a ciertos alergógenos, a ciertos contaminantes, irritantes, cambios climáticos y uno de los más, en este caso, pues decirlo así, este factor sería por microorganismos y este sería el más común, Staphylococcus aureus. Otra, pues sería la disminución de la barrera cutánea, como ya también les había mencionado, también puede ser genética por falta de la no me acuerdo del otro nombre, pero pues más que nada sería por la alteración en la producción de lípidos y las proteínas de la piel, lo cual pues va a hacer que favorezca la pérdida de la agua y favorezca la entrada de alergógenos. Por lo tanto, la piel se va a encontrar deshidratada y esto permitirá que los alergógenos entren con mayor facilidad. Y de igual manera, pues esto pueden ser bacterias y virus. En epidemiología, del lado izquierdo, pues es mundial, donde va a afectar entre el 15 al 30% de los niños y el 2 a 10% de adultos a nivel mundial. Esto se va a presentar en mayor frecuencia en países industrializados y áreas urbanas y puede iniciarse desde la infancia, antes de los 5 años, en el mayor de los 85% de casos, puede pues persistir hasta la vida adulta. Y también se ha observado el aumento de la prevalencia en las últimas décadas, como ahorita les voy a mencionar. En el lado derecho, esto de infancia y vida adulta es en México. La prevalencia del 9 al 24% va a ser en vida adulta y del 60% va a ser en infancia, menor a 1 año, incluso meses, y 85% menor a 5 años. Los infantes van a tener el 70% de un reminente espontáneo antes de los 16 y la vida adulta se va a encontrar un pico de 20 a 40 años. En
bueno, en estas décadas, especialmente desde hace 30 años, esta tasa de dermatitis atópica ha aumentado por la contaminación, los estilos de vida que existen y más que nada también por la alimentación. Por lo tanto, en infancia, pues el 30% persistirá la vida adulta y cuando ya eres adulto, pues vas a ser un padre con atopía y lo más probable es que tu hijo lo herede y eso va a ser con la probabilidad del 80%. Bien, ahora hablando del cuadro clínico, este va a depender dependiendo de quién se trate. En el caso de bebés, va a presentar una erupción, piel seca y escamosa y prurito. Las zonas afectadas van a ser cuero cabelludo, cara y mejillas, codos y rodillas. En caso de que se trate de un niño, se va a presentar principalmente erupciones, piel escamosa, prurito, piel engrosada y endurecida. Y las zonas afectadas van a ser el cuello, las muñecas, las piernas y los glúteos, tobillos y el pliegue de los codos y las rodillas. Y en el caso de adultos, este va a ser principalmente prurito, piel seca y escamosa. También se va a presentar estrés y falta de sueño por lo mismo del prurito que les va a generar. Y las localizaciones es en el cuero cabelludo, en el cuello, la cara, el escote, los codos, las pantorrillas, las manos y los pies. Puedes pasar a la que sigue, por favor. En el diagnóstico, este se va a basar principalmente en criterios, ya sean mayores y menores. Los criterios mayores se van a requerir al menos 3 o 4 en este caso, y los que son es prurito intenso, distribución morfológica, esto principalmente pliegue, cara y manos, el curso crónico o recurrente y la historia personal o familiar de atopía, en este caso de algún familiar que haya padecido esta enfermedad. Y en los criterios menores tenemos que se va a presentar piel seca, liquenificación por rascado crónico, dermatitis en manos o pezones, infecciones cutáneas frecuentes, principalmente por Staphylococcus aureus y inicio en la infancia o en la adolescencia. La siguiente. Y el tratamiento, este se va a emplear por medidas generales también. En este caso va a ser el uso del emolientes para mantener la hidratación cutánea. También se deben evitar los factores desencadenantes conocidos, ya que puede ser un alérgeno o irritantes, o también puede ser el estrés. El tratamiento farmacológico van a ser principalmente los corticoides tópicos, también los inhibidores de calcineurina tópicos y antihistamínicos orales. En caso de que sean ya más moderados o severos, se va a optar por fototerapia, ya que, pues, si el paciente no responde al tratamiento tópico. Y para un tratamiento sistémico va a ser principalmente ciclosporina, metotrexato, azatioprina y micofenolato. La siguiente. Y el pronóstico para esta enfermedad en la mayoría de los casos es bueno. Eh, por ejemplo, en los niños este va a mejorar con la edad y en algunos casos va a desaparecer por completo. Y también debido a que existen tratamientos efectivos para controlar los síntomas y reducir los brotes. Al igual que también un buen cuidado de la piel y la identificación de desencadenantes, estos nos van a ayudar a tener la enfermedad bajo un mejor control. La que sí. Bueno, ahora les vamos a hablar de lo de la dermatitis por contacto. La dermatitis por contacto va a ser una inflamación, también conocido como eczema, y pues esta va a ser por el contacto tanto directo o de una sustancia irritante o alérgena. Esta puede ser pues ya de manera aguda o crónica y pues es directamente por una sustancia que se aplica o se hace contacto con la piel. La que sigue, por favor.
vamos a tener 2 tipos de dermatitis. La dermatitis irritante de contacto, que pues a esta, se le puede, conocer también como dermatitis por irritante primario, y esta se le va a dar a cualquier persona, puede ser a cualquier edad, y, se le conoce como de primer contacto porque no tiene sensibilidad previa. También, pues, es cuando la piel va a entrar en contacto con sustancias que, pues, nos van a dañar, nuestra barrera protectora, que pueden ser sustancias como químicos, como algunos limpiadores, algunos jabones, algunos solventes también, como las acetonas, el alcohol, el thinner, también algunos detergentes como, pues, champús o limpiadores domésticos que, bueno, sí, limpiadores que utilizamos, pues, para la casa, o pues como tal o algunos agentes, físicos, como pues el calor, la humedad, algunos, o algún tipo de fibras. Em, la que sigue, por favor. Aquí su cuadro clínico, van a ser, este tipo de su morfología va a ser eritemato escamosa, pues van a presentar dolor, ardor y sensación de que, pues, está de quemadura. También puede llegar como en casos más graves a tener necrosis epidérmica y, también esta descamación. Aquí uno de los factores, pues, de riesgo, son, pues, una exposición, pues, propiamente repetitiva o prolongada de este tipo de alergen o de sustancias irritantes. Y después, pues, vamos a tener esto de la piel seca y, pues, previamente dañada y, pues, se va a llevar este tipo de cuadro clínico, también sin la IDES, que es esta parte de zonas específicas con, pues, este tipo de erupciones. Y la que sigue, por favor. Después vamos a tener a la dermatitis alérgica de contacto. Esta, pues esta, como bien lo dice, es por personas que ya fueron, sensibilizadas. Bueno, también se le conoce como por sensibilización, porque, pues, ya son personas que son susceptibles a este tipo de alérgenos. Entonces, pues, una vez que entraron en contacto, si vuelven a entrar en contacto con estas sustancias, pues ya, van a generar este tipo de dermatitis. Y, pues, obviamente es, con previa sensibilidad tras varios contactos y, pues, es por contacto con las sustancias que ya están sensibilizadas, que pueden ser, los más frecuentes, pues, algunos metales, algunos cosméticos, algunas plantas, propiamente también medicamentos, personas que son alérgicas al látex o, pues, algunos, otros productos. Igual, la que sigue, por favor. Aquí su cuadro clínico va a ser, van a ser erupciones eritematosas vesiculosas, van a tener mucho prurito y van a estar enrojecidas, o sea, van a tener estas partes enrojecidas. Y, aquí encontré que también, pues, van a tener esto de la liqueficación, que y, pues, obviamente a este tipo de pacientes son pacientes que, pues, sus factores de riesgo van a ser que ya tengan su predisposición, genética o, pues, sea también por la exposición, pues, constante a este tipo de alergias o, pues, lo que ya había comentado anteriormente. La liquenificación, pues, es esta alteración en la piel que se les va a dar, se va a hacer como dura y gruesa. Y, pues, este tipo de pacientes lo van a presentar. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la fisiopatología en general de esta dermatitis. Esto, bueno, va a ser una absorción cutánea vamos a tener la absorción cutánea de los apnenos hasta los espacios extravasculares. De ahí se van a captar por las células que van a ser las presentadoras de antígeno, que van a tener lo que es la internalización de los alérgenos y en ellas la secreción de las citocinas proinflamatorias. De ahí estas van a migrar de CPA a la epidermis y a los ganglios linfáticos.
esto van a presentar, va a ser la presentación del alérgeno a los linfocitos, y esto va a producir los linfocitos T, que son al alérgeno en específico, y estas se van a unir a los linfocitos C circulantes de las células endoteliales. De ahí estas van a migrar y se van a sensibilizar en las zonas de entrada donde tuvimos el alérgeno. Esto, bueno, puede ser por una reexposición y va a presentar de alérgeno al linfocito Th1 sensibilizado, y vamos a tener lo que es la liberación de las citocinas. De ahí pues se va a producir lo que es la dermatitis, y vamos a tener los mecanismos reguladores, que va a ser el IL-10, LTB4 y TGF, y de ahí pues vamos a tener lo que es el final, que va a ser ya sea una resolución o una complicación de nuestra enfermedad. Como diagnóstico, principalmente va a ser la historia clínica, que va a ser el tiempo en el que se presentó la lesión, el tipo de lesión que vamos a tener, y la exposición al alérgeno. También, bueno, cuando llegue el paciente, pues lo primero que vamos a hacer va a ser observarlo y la zona y el tipo, principalmente el tipo de lesión que va a tener. También se puede llevar a cabo lo que es la prueba de parche. Esta es, básicamente, creo que muchos lo hemos visto en redes sociales, que es como un tipo gato muy grande, y ahí se hacen varias pruebas con algunas de las sustancias. Algunas de las sustancias más utilizadas son las que les pongo aquí, que es el caucho, los cosméticos, conservantes, fragancias, colorantes, productos químicos, medicamentos tópicos y sales metálicas. Estas se van a poner como en cada cuadrito y se van a realizar 2 lecturas. Una va a ser a las 48 horas y otra entre las 72 y 97 horas. Puede salir alterado si previamente se estuvo expuesto a rayos UV, si se tomaron medicamentos, si tuvo alguna dermatitis anteriormente, y bueno, ese sería como el diagnóstico. ¿Cómo se van a leer o cómo vamos a interpretar este parche? Cuando tengamos una crucecita, va a ser una reacción positiva débil. Normalmente vamos a ver lesiones como eritema, infiltración y algunas posibles pápulas. Cuando tenga las 2 crucecitas, pues es una reacción un poquito más fuerte positiva. Ahí vamos a tener lo que son eritema, infiltración, pápulas, y vamos a ver vesículas. Cuando tenga 3 crucecitas, vamos a tener una reacción positiva extrema, que vamos a tener una reacción bullosa. Y en de menos vamos a tener una reacción pues negativa, no vamos a ser alérgicos. Y R va a ser una reacción irritativa de diferentes tipos. NT va a ser no probado. Y bueno, de dudas va a ser pues dudoso, y vamos a tener un eritema muy leve. En el tratamiento, vamos a tener que reducir o eliminar el tipo del alérgeno que nos hace que les hace daño. Vamos a tener que secar bien la piel cuando nos vayamos a colocar algún tipo de fármaco, y obviamente después del baño, secar bien para que no nos vaya a dar como una reinfección. En fármacos vamos a tener lo que son los inhibidores de la calcinuria, los antihistamínicos, los corticosteroides y los antibióticos. También encontré que en algunas lesiones agudas se pueden poner fomentos con solución de Burou, y en algunas lesiones crónicas las pomadas con alquitrán de hulla al 1 o al 2%. El pronóstico de esta pues es bueno para la vida y bueno para la función. Complicaciones solamente podría ser una infección cutánea bacteriana, que va a ser por un mal cuidado. Y sería todo de nuestra parte. Ok. ¿Ya han visto ustedes pacientes, me parece, los poquitos que han ido a la consulta, pacientes con dermatitis atópica? Nosotros no, doctora. ¿A nadie le ha tocado? No, doctora, todavía no.
De hecho, la dermatitis atópica ahorita va a ser un poquito complicado porque no es la época en la que se presenta como tal más frecuentemente, porque tiende a ser más estacional. Sí hay, definitivamente, pero es de las enfermedades más frecuentes a las que ustedes se van a encontrar. La piel atópica como tal es digamos, el origen para que los pacientes desarrollen la dermatitis atópica. Entonces, no siempre ustedes le van a decir al paciente, tiene dermatitis atópica porque puede ser que la enfermedad esté controlada. Lo que sí se vale que uno le comente a los pacientes es, tienes la piel atópica. Entonces, el difícil es a veces hacer el diagnóstico si uno no está muy familiarizado. Característicamente, ustedes ya lo mencionaron, cuáles son las manifestaciones y de qué se acompaña. Entonces, el síntoma principal es el prurito, la comezón. Eso es lo que normalmente identifica a los pacientes que tienen dermatitis atópica. Y el prurito realmente es la causa por la que los pacientes están más incómodos, modifican mucho su calidad de vida, no duermen. Eso definitivamente lo tiene uno que controlar, pero la característica obviamente es que la piel es seca y esa piel seca la van a tener siempre. Esa piel seca no se las vamos a poder quitar a los pacientes, pero sí se las vamos a controlar con los cuidados que ustedes le indiquen a los pacientes, qué se debe de aplicar, cómo se debe de bañar, con qué se debe de bañar, para que de esa forma esa piel no tenga aún más sequedad. Entonces, ustedes escuchan cuando uno les dice a los pacientes, no se talle la piel con esponjas, zacates, estropajos, no utilice agua caliente para bañar, evite el usar jabones muy agresivos. Entonces, uno les recomienda que sean jabones que no tengan perfume, que no tengan color, porque esos pueden ser menos agresivos o resequen menos la piel. Eso es lo que normalmente uno les dice, el tipo de jabón. A veces hay jabones o le llama unos sustitutos de jabón. A nivel institucional no tenemos sustitutos de jabón, pero uno les da como tal algo parecido que le llaman champú neutro. Es algo que limpia, hace espuma, pero no es una espuma tan agresiva y los pacientes cuando los usan sienten que la piel la tienen como resbalosa, como que la piel no está limpia, pero eso es lo que uno les trata de decir, que esa sensación media grasosa es lo que uno quiere, porque la piel no produce realmente tanta grasa. Entonces queremos dejarle más grasa, más oleosidad, y eso lo vamos a lograr con el jabón. Y tienen que dejar de tallar. Entonces, aquí en México estamos acostumbrados a que nos dicen, si no te tallas, la piel no está limpia. Entonces, ese es el problema con ese tipo de situación, que hay que modificar el estilo de vida, la forma de bañarnos. Eso es lo que a la gente también le incomoda, pero si se presentan en la etapa de la infancia, ahí va a ser muy importante que uno enseñe a los papás y les comente que esos cuidados los deben de seguir teniendo, aunque la piel aparentemente la persona la tenga limpia, no la tenga con inflamación, no la tenga con prurito. Y entonces ese tipo de cuidados los deben de realizar prácticamente siempre. Y créanme que los pacientes que sufren de piel atópica tienen y ellos evitan a toda costa tallarla, no usar jabones agresivos, no bañarse con agua caliente. Ellos mismos le dicen, no aguanto el agua caliente, siento que la piel me pica, que me arde más, se me enrojece más. Incluso a veces, aunque esté haciendo frío, no toleran el agua caliente. Esa es una condición. Y la otra cosa, si esa piel no produce grasa suficiente, oleosidad suficiente por el trastorno mismo que ustedes mencionaron a nivel de las proteínas, entonces aquí lo que tenemos que hacer es prácticamente utilizar como tal cremas, algo que hidrate a la piel, que la lubrique, porque es la única manera que vamos prácticamente a permitir que esa piel pueda estar totalmente hidratada, humectada. Eso es lo que normalmente uno le comenta a los pacientes y de esa manera podemos prácticamente
Perdón, es que el perro me movió el teléfono y se desconectó. Una disculpa. ¿Ya me escuchan? Doctora. Sí, doctora. Ok, una disculpa. Entonces, les comentaba que la parte más importante que ustedes, después de las medidas de higiene, es lo que se tiene que aplicar la persona, la que tiene el problema. Y en este caso necesitan aplicarse cremas. Entonces, hay muchísimas variedades de cremas. La mayoría dicen para pieles secas, pieles sensibles, pieles extra secas, hipoalergénicas. Todas esas cremas pueden ayudarle. Las que no les recomendamos son las cremas que tengan perfume, que tengan olor, en este caso color, como los jabones, y hay cremas especiales para poderles mejorar aún la hidratación que las cremas convencionales, pero cuando tienen un problema ya más severo, ahí sí uno les recomienda a los pacientes lo que le llamamos bálsamos, que son más fuertes, hidratan más, la hidratación dura más tiempo y de esa manera empezamos a equilibrar, a restablecer ese estrato córneo que normalmente está alterado. Por eso los pacientes sufren de mucha descamación, de mucha sequedad y obviamente tienen prurito. Cuando ustedes le empiezan a aplicar crema, bueno, los pacientes se los aplican, van a comentarles que la sensación de la comezón mejora, pero ellos le van a decir, pero siento que la piel las absorbe muy rápido, entonces necesitan aplicar la crema con más frecuencia. Imagínense que ustedes tienen sed, yo así les digo a los pacientes, entonces la única manera de que se tienen que quitar la sed es que beban agua con cierta frecuencia, con cierta regularidad. En el caso de los pacientes con pieles secas, las cremas se las deben de aplicar con igual frecuencia. Entonces, cuando sea necesario, ellos sientan comezón o sientan la piel áspera, seca, vuelven nuevamente a aplicar crema. Y eso es lo que les va a empezar a provocar mejoría, alivio del prurito, del enrojecimiento. Paulatinamente esto puede empezar a mejorar. No lo es todo, es lo más importante, pero hay que quitar a veces los desencadenantes, como ustedes lo mencionaron. El clima frío, pues no lo pueden ustedes evitar, pero sí los pacientes se pueden de alguna manera cubrir un poquito más. Son muy sensibles a cierto tipo de prendas, entonces uno les recomienda que utilicen ropa de algodón, que laven la ropa con jabones, en este caso de pasta, que no utilicen detergentes, suavizantes, que no utilicen cloro, porque la misma piel al contacto con esas sustancias que no se eliminan de manera completa cuando las lavan, eso les desencadena comezón, prurito. Y los mismos pacientes les comentan, es que esa ropa me pican las etiquetas, me pican las costuras, y requerimos de educar a la mamá cuando los son niños para que de esa manera también vayan acostumbrándolos y cada vez que les compren ropa, pues tratar de que sea preferentemente en lo mayor de algodón. No hay totalmente de algodón, pero que sea en mayor porcentaje de algodón. Y esa es la manera en que ustedes le van a empezar a ayudar a los pacientes. Eh, el estrés es uno de los detonantes que provoca que los pacientes tengan recaídas. Cuando están bajo tensión, bajo estrés, bajo alguna situación complicada, familiar, laboral. Entonces, todo eso a veces uno les tiene que preguntar, porque en este caso requerimos de mantener ese control. Entonces, si detectamos que la persona está en una condición de mucha ansiedad, tiene alguna situación difícil, e incluso el mismo sueño no le permite dormir, tenemos que controlar el prurito, la ansiedad, todo lo que detone esta situación. Entonces uno requiere de utilizar antihistamínicos para mejorarles el prurito. Incluso esos antihistamínicos también logran manejar un poco la ansiedad de los pacientes y eso les permite también conciliar un poco mejor el sueño. Entonces, eso que ustedes mencionaron que es multifactorial, pues la verdad sí tiende a ser hereditaria. Entonces esos factores ambientales no los puede uno evitar, pero de alguna manera los puede uno compensar y cuando haya situaciones que detonen, por ejemplo, están con alguna infección y ustedes ven que el paciente lleva aparentemente todos sus cuidados
y no responde, no mejora, puede ser que haya ya una infección agregada porque se están rascando y ese rascado es lo que va a provocar que ellos lleguen a tener una complicación que es el impétigo secundario, que fue una de las preguntas que yo les hice en el examen. Pero en este caso tenemos que utilizar a veces antibióticos tópicos o dependiendo de la extensión de la enfermedad y veamos que hay infección de una manera más extensa en varias partes del cuerpo, entonces tenemos que utilizar antibióticos sistémicos, o sea, orales. Y esa es la única manera de que los empezamos a controlar. A veces tenemos que hacerles exámenes de laboratorio cuando el problema persiste. Entonces, dentro de los criterios que ustedes mencionaron, está, por ejemplo, la historia familiar de alergias, de asma. También están los niveles elevados de inmunoglobulina E. Ahí es cuando hay que pedirles esos exámenes a los pacientes. Entonces hay que pedirles una biometría hemática, a ver cómo están los eosinófilos, cómo está la inmunoglobulina E, si hubiera algún dato de alguna infección, que hubiera leucocitosis, si tuviera parasitosis intestinal, eso también detona a que los pacientes tengan más prurito. Entonces, cuando se tiene resistencia a los tratamientos y el paciente me dice, yo estoy al pie de la letra, hago lo que usted me indica, entonces uno tiene que buscar esas causas que pudieran ser más relacionadas con las alergias al ambiente y ahí es cuando uno se tiene que apoyar con los alergólogos. Por eso a veces tenemos que hacerles exámenes y complementar el diagnóstico para apoyarnos con otros especialistas. Estos pacientes siempre les van a decir las mamás, el niño se enferma mucho, pero no es porque tenga problemas de infecciones bacterianas, sino más bien son alergias. Y habitualmente son niños que ya están operados de las amígdalas, tuvieron cirugía de cornetes porque tienen rinitis alérgica crónica. Todo eso va acompañado de esta condición que le llamamos marcha atópica. Entonces, los pacientes con piel atópica muy frecuentemente tienen asociaciones con ese tipo de asma bronquial, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica. Entonces, tenemos que tener la sospecha, pensarla para hacerles exámenes y en determinado momento apoyarnos con los otros especialistas, porque en ocasiones no los podemos manejar completamente nosotros, sino apoyarnos con el otorrino, con el alergólogo, con el psicólogo, cuando son personas adultas con el psiquiatra. Entonces es un tratamiento multidisciplinario. Ustedes mencionaron a los esteroides tópicos como de primera elección. Sí se pueden utilizar, pero no son la primera elección. Entonces ahí sí hay que tener mucha precaución porque si los utiliza uno deben de ser por periodos muy cortos, por el riesgo de desarrollar lo que ustedes han visto en algunos pacientes que les ha tocado que al utilizar mucho el Barnicil, el Sinalar, pues llevan la piel demasiado lastimada pensando que esos medicamentos les van a quitarle el problema. Entonces la mejoría es muy engañosa, sí nos ayudan a salir como del cuadro agudo, pero no es como la opción principal para poder tratar a los pacientes atópicos. Entonces aquí hay que apoyarse de los inhibidores de la calcineurina, de los antihistamínicos, de los emolientes, de los jabones que uno normalmente les debe indicar. Y cuando el problema es más severo, pues sí hay que utilizar en ocasiones la ciclosporina, pero no es tan común porque tiene muchos efectos secundarios, pero se llama bien, son pacientes que tienen una complicación que se llama eritrodermia. Entonces no es como decir, a este paciente le voy a dar ciclosporina o a este paciente le voy a dar metrotexate, no por los efectos secundarios que llegan a tener. Entonces sí se utiliza, por ejemplo, la talidomida, que es un medicamento que disminuye la inflamación, no es inmunosupresor y obviamente nos ayuda mucho, sobre todo a controlar el prurito y a que los pacientes tengan una calidad de sueño mejor, aunque el medicamento no sea propiamente para dormir.
¿Qué otra cosa quieren preguntarme? Porque yo me fui de largo y empecé a platicar, pero ¿qué les queda a ustedes de duda de los pacientes con dermatitis atópica? ¿No? Profesora, yo me quedo la duda, no sé si no escuché bien. ¿En ¿Sí? qué temporadas es cuando más se presentan los casos? ¿Dijo que en invierno se reducen? No, se incrementan. Se incrementan en invierno. El frío exacerba al paciente con piel seca, la seca más. Y ahí es cuando uno ve la mayoría de los pacientes que tienen recaídas o básicamente que la gente dice, es que empeoré, volví a tener el problema. Entonces ustedes les tienen que decir, esto no se quita, solo se controla y va usted a tener recaídas si usted no lleva adecuadamente los cuidados que se le indican. ¿Cuándo va a recaer? En esas épocas. También pueden tener recaídas en el verano porque sudan demasiado y el propio sudor les provoca más comezón, pero en este caso la incidencia más alta es en el invierno. Gracias, profesora. De nada. ¿Qué otra duda tienen? La dermatitis de contacto tiene un fondo atópico, entonces muchos pacientes desarrollan ese tipo de enfermedades porque tienen como base a veces ya alergias, tienen pieles muy secas y son pieles que se van volviendo muy sensibles, poco tolerantes al contacto de lo que normalmente les está detonando la enfermedad. Entonces, aquí sí tiene uno que ser como muy detectivesco y estar preguntando y ver dónde tiene el problema, qué hace, a qué se dedica, con qué tiene contacto de manera crónica, continua, porque eso es lo que nos va a dar un poquito como la pauta para ir determinando cuál es la causa que le está detonando al paciente prácticamente esa alergia. Entonces, desde los cosméticos, las pinturas, los barnices, los aretes, el cinturón, el tipo de zapato, todo eso le puede detonar a un paciente una alergia. No se nace con ellas, esas son básicamente adquiridas, las va uno desarrollando a medida que va pasando el tiempo y a veces es un poquito complicado poderlas eliminar. Entonces aquí se tiene uno que apoyar con las pruebas que le llaman epicutáneas. Esas normalmente las hacen los alergólogos, los dermatólogos, perdón, esas no las hacen. Los alergólogos nos ayudan, pero en este caso cuando son alergias muy establecidas, las tiene uno que mandar, por ejemplo, a un compañero dermatólogo que se dedique solamente a ver dermatitis o alergias de contacto, porque pueden ser ocupacionales y ahí sí al paciente lo tiene uno que cambiar de área de labor. Entonces, eso sí puede ser un tema laboral. Es importante, obviamente, por eso preguntarle qué hacen, qué realizan, si son amas de casa, qué es lo que normalmente tienen de contacto en su casa al día a día. Eso es lo que uno les tiene que ir preguntando. Entonces, tiene uno que quitar el alergeno para que de esa manera el problema se pueda controlar. Si el paciente vuelve nuevamente a tener contacto con esa sustancia, con ese objeto, con lo que sea, automáticamente la respuesta se va a volver a dar, porque recuerden que la piel es un órgano de inmunovigilancia, entonces esa piel crea memoria y tarde o temprano se va a volver a manifestar la inflamación. Entonces tienen que estar muy atentos y quitar esa sustancia que le está detonando al paciente el problema. Entonces, los cuidados son muy parecidos a los pacientes con dermatitis atópica, pero la diferencia aquí es que si ya la identifican, pues el problema prácticamente se va a estar más controlado y la reacción va a estar más localizada. Eso es lo que tenemos que hacer, igual hidratar la piel. Se le pueden dar ciclos cortos de esteroides, no mucho tiempo, pero básicamente es defender a la piel, quitarle esa sustancia que la está agrediendo, lubricarla, hidratarla, utilizar los jabones adecuados para que de esa manera podamos controlar esto y
darles antihistamínicos, porque los pacientes con dermatitis por contacto tienen prurito, al igual que los pacientes con dermatitis atópica. ¿De esto tienen alguna duda? ¿No? No, doctora. No, doctora. Ok, entonces, no sé si quieran preguntarme algo. Ya casi terminé de calificar los exámenes, nada más que faltaron otros 2 compañeros, que una que ya estaba enferma y no pudo ir, entonces le voy a hacer el examen ahorita. Y es la única excepción porque yo creo que no puede salir. Y los 2 compañeros prácticamente que faltaban. Entonces voy a hacer eso y en cuanto ya los califique, voy a ver si ahorita puedo mismo subir las calificaciones. Les quería hacer un comentario. Sofía, la jefa de grupo de los parteros, hizo un grupo en WhatsApp para que todos, tanto los homeópatas como los parteros, por favor se anexen. Ha habido mucha confusión con la información que yo les he dado y algunos dicen que no les llega a tiempo, que no lo saben. Entonces, para evitar todo ese tipo de conflictos y hay algún tipo de tema que se tenga que tratar de manera general, entonces en ese chat que lo vamos a utilizar solo para eso, por favor, ahí vamos a notificarlo. Entonces, ya sea que los 2 jefes de grupo tengan alguna duda o ustedes se la hacen llegar o ustedes tienen alguna otra duda y yo les digo, el examen es a tal hora o el equipo tal o a tal día, para que no haya esa confusión y que prácticamente digan es que yo no lo supe y yo no lo pude realizar y de esa manera no tengamos ese tipo de conflictos, porque yo sé que hay diferencias, no somos perfectos, pero yo creo que aquí no se trata tampoco de estar hablando mal ni de decir cosas de uno o de otro. No nos caemos bien, puede ser en general, pero somos compañeros, tenemos que trabajar de una manera civilizada. Entonces, yo creo que en esta cuestión todos tenemos que jalar parejo para que todos prácticamente puedan salir bien evaluados y que no se afecten unos por la situación de que a lo mejor hay situaciones difíciles con otros compañeros. Entonces, no quiero yo que haya ese tipo de diferencias. Entonces, por favor, Sofía hizo el grupo, pero parece que ustedes, los homeópatas, no se han unido. Por favor, éntrenlo cuando ya salgamos del curso. Ese chat se puede eliminar sin ningún problema, porque ahorita solamente lo vamos a utilizar para fines de las clases, de las rotaciones, por si tuvieran alguna duda. Y de esa manera evitamos cualquier tipo de confusión. Y algo más les iba a decir. O no sé si ustedes me quieran comentar algo antes de que termine la sesión, porque faltan 10 minutos. No, doctora, nada. ¿Qué dicen los homeópatas? No, doctora, nada. Pero de todos modos ya les mandé ahorita el link para que se unan Ok, y no haya ningún problema. perfecto. Entonces de esa manera no vamos a tener mayor complicación. Y que tengamos las menores complicaciones posibles. No se trata tampoco de tener conflictos, y solamente es pues sobrellevar. No nos llevamos bien, yo no me puedo llevar a lo mejor bien con mis compañeros, pero los tengo que, ahora sí que, como dicen, tolerar, no me va a quedar de otra, pero pues ustedes van relativamente en un tiempo muy limitado, no lo van a llevar de por vida, entonces nada más les pido que tengan un poquito más de respeto, de paciencia y que pues traten de tener, como dicen, hablando se entiende la gente y de eso se trata el chat para que no haya confusiones. ¿Ok? Sí, está bien, gracias, doctora. De nada. Sí, doctora, gracias. Perfecto. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, me quieran preguntar algo.